La Iglesia Cristiana Génesis, una nueva creación, un nuevo comienzo, se complace en presentar el mensaje de la semana con el doctor Luis C. Bernard Pastor. Mateo capítulo 21, versículos del 18 al 22. When you find this, please let's stand so we can read the word and then just come up in prayer and we can preach our sermon this morning. Matthew 21, verses 18 through 22. Yo siempre le pregunto al Señor por qué es que Él me manda a hacer estas enseñanzas cuando no está la iglesia llena. Yo no entiendo estas cosas, pero sigue pasando. Este mensaje que usted va a escuchar hoy, esta enseñanza, es a un nivel avanzado. Parece sencillo y no lo es. Parece sencillo, de esas cosas la gente dice, pero eso yo lo sé, ok, pero ¿saben por qué no se puede hacer? Porque no podemos ser oidores, hay que ser hacedores. Porque hay unos obstáculos que si la gente no madura espiritualmente no lo pueden superar. Les vamos a explicar y yo espero que el Señor te dé entendimiento en esta mañana. Is everybody on Matthew 21? Okay, here's what it says. Early in the morning, as he was on his way back to the city, he was hungry. Seeing a fig tree by the road, he went up to it, but found nothing on it except leaves. Then he said to it, "May you never bear fruit again." Immediately, the tree withered. Verse 20. When the disciples saw this, they were amazed. "How did the fig tree wither so quickly?" they asked. Look at the reply, verse 21. Jesus replied, "I tell you the truth. If you have faith and do not doubt, not only can you do what was done to the fig tree, but also you can say to this mountain, 'Go throw yourself into the sea,' and it will be done. If you believe, you'll receive whatever you ask for in prayer." Let us pray. Father, we just want to thank you this morning, and we're going to ask you to give us understanding, give us a spirit of wisdom, and God, may your Holy Spirit take us onto a deeper level of truth this morning, and may our friends and our brothers and sisters in Christ, may they grow strong in the Lord. For these things we pray and ask in the mighty name of Jesus Christ. Amen. You may be seated. Amen. So as you can see this morning, the first thing that happens is Jesus is hungry. He wakes up, they have to travel, but he's hungry. So lo primero que acontece en esta mañana es que después de una noche de reposo y descanso, Jesús se levanta, tiene que ir a otro lugar, pero tiene hambre. And on the way, he finds a fig tree. En el camino se encuentra con una mata de higos. Now, for those that don't know, the fig tree bears a certain fruit. They're called figs. They're like peaches. La higuera produce una fruta, los higos, que son como unos melocotones en tamaño. Uno más grande, otro más pequeño, pero más o menos. And the fig tree starts as a small little plant, but grows into a big tree. How big? Some are 30 feet tall. So, la mata de los higos comienza bien pequeñita, pero va creciendo y se convierte en un árbol muy grande. Un árbol que muchas veces asume un tamaño de 30 pies de altura. All right. So Jesus is on his way and he looks at the fig tree because he's hungry. The fig tree has fruit. So all he has to do is go to the fig tree, get some fruit, and there you go. Well, unfortunately, when he goes to the fig tree, he doesn't find any fruit. A lot of leaves, but no fruit. So Jesús va por el camino y como ya él tiene hambre, él ve el árbol, la higuera, ¿no? Y va hacia la higuera porque va a buscar la fruta. Pero cuando llega allí no encuentra ninguna fruta. Hay muchas hojas, pero no hay fruta. And immediately what Jesus does, he tells the fig tree, "You will not bear fruit again ever." Y lo que hace Jesús entonces es que le dice a la higuera, tú no vas a producir frutos más. Nunca. And they keep going on the way.
if you read in the Gospel of Mark, si usted lee en el Evangelio de Marcos, you will find that next day, when they started walking the same street, the same road, al otro día, dice el Evangelio de Marcos, cuando están caminando la misma calle, what do they find? The fig tree has withered. Que la higuera se seca. Está seca. And they're all so surprised, the apostles were so surprised, they asked him, Jesus, how did this happen? You just said the word and it happened. Y le preguntaron, maestro, ¿cómo es posible que usted sencillamente dijo la palabra y aconteció? Se secó la higuera. Jesus now takes the opportunity, Jesús tomará la oportunidad to teach about faith and prayer. Jesús ahora va a tomar la oportunidad para enseñarle sobre la fe y la oración. And this is what we need to learn. Y esto es lo que nosotros necesitamos aprender, porque esto va a ser una gran diferencia en nuestras vidas. But I just want to say a couple of things, pero antes que haga esto, quiero enseñarle algunas cositas. Many times in the Bible, we read about the fig tree. Muchas veces en la Biblia leemos, ¿verdad?, sobre la higuera, sobre este árbol. What does it mean? What does it represent? ¿Qué significa? ¿Qué representa? Some scholars, algunos estudiosos, nos dicen, some scholars say that the fig tree represents the Christian. Muchos estudiosos dicen que es el cristiano. Que muchos de nosotros tenemos muchas hojas, nos vemos muy lindos, pero no producimos fruto. So a lot of us Christians say the scholars are like the fig tree. A lot of leaves will look pretty, look great, but we don't bear fruit. Then there are other scholars. Entonces hay otros estudiosos que dicen, and these other scholars say, no, the fig tree represents Israel. So los otros dicen, no, la higuera representa a Israel. Israel was supposed to bear fruit, but didn't. Israel se supone que produjera fruto y no produjo fruto. Therefore, Jesus was prophesying with the fig tree, saying, you will not bear fruit again. You know that the Israelites were cast out of their land for 2,000 years, right? Entonces Jesús le está profetizando en ese momento, ustedes no van a producir más fruto. Y ustedes saben que los israelitas fueron expulsados de su propia tierra por casi 2,000 años. I could go down that road. Yo puedo bajar por ahí on either one of those hermeneutics. Cualquiera de las dos hermenéuticas yo puedo hablar esta mañana, but I'm not. I'm going to talk about faith and prayer. Yo voy a hablar de la fe y de la oración. Why? Because a lot of us struggle in our lives. Too many Christians have too many bad days. You know how people joke around? I had a bad hair day. Mucha gente está teniendo dificultades y días malos, ¿verdad que sí? Y entonces queremos hablar de eso. How do we overcome when the bad day comes into your life? ¿Cómo usted puede superar y vencer cuando el día malo llega? Some Christians not only have bad days, they had evil days. Algunos cristianos no tienen días malos, tienen días que son días del mal. Let me separate that for you. A bad day is when things go wrong. A bad day is when you have problems. Un día malo es cuando usted tiene un día donde todo le sale mal. I mean, un día lleno de problemas. But an evil day is when things happen that come toward you to destroy your life. Pero un día del mal es cuando suceden cosas en tu vida que te vienen a destruir. Ustedes saben que el ladrón vino a ¿qué? Hurtar, matar y a destruir. That's what the evil one does. He comes to destroy. There are days that you're susceptible to spiritual attacks. Hay días que usted está susceptible a ataques espirituales. So how do we handle bad days? ¿Cómo manejamos los días malos? A lot of people just stay home. Pastor, no puedo ir a la iglesia hoy porque tengo muchos problemas. No sabiendo que cuando usted tiene problemas es cuando tiene que venir a la iglesia. When you're having a bad day, doesn't matter how many problems you have, that's when you need to come to church and just praise Him. Why, Pastor? You're going to find out in a minute. You're going to find out this morning what you're doing wrong and what we're supposed to be doing. And it's completely contrary to what you think. If you have problems, take them to the Lord. Don't keep them. I got a lot of problems I have to deal with. Well, you're keeping your problems.
Spiritually, you're supposed to turn them over to the Lord. Let Him take care of that. But this morning I'm going to go beyond that and talk about the evil day. Pero esta mañana voy a ir más allá de los problemas y vamos a hablar cuando tenemos días del mal. Cuando el mal toca a tu puerta y va a destruir tu vida, tu matrimonio, tu hogar, tu familia. What are you supposed to do? We have a way out. We have a way to win. But unfortunately, too many people are desperate. Too many people are losing the battle. Too many people are being oppressed by the evil one. Lamentablemente mucha gente, amados hermanos, cuando el mal toca la puerta de uno y vienen a destruir nuestros matrimonios y nuestros hogares y nuestras familias, están tan desesperados que no saben qué hacer, están en derrota y, amados hermanos, están en una desesperación horrible. Esta mañana vamos a aprender qué hacer cuando llega ese momento y cómo manejar esa situación. Porque decía Ruth cuando introducía el cántico, muchas veces la gente se deja llevar por lo que ve, cuando tenemos que estar enfocando lo que no se ve. So many times people just focus on what they can see, but we should be focusing on things not seen. So here we go. There was a man in the Bible, había un hombre en la Biblia, his name was Thomas, su nombre era Tomás. And when Jesus resurrected, y cuando Jesús resucitó, fueron donde él, they went to him y le dijeron, el maestro ha resucitado, hey, the Lord has risen. You know what Thomas said? Unless I see him, I will not believe. Y Tomás le contestó, a menos que yo no lo vea, yo no lo creo. Big problem. Lo segundo que dijo Tomás, porque Tomás fue más profundo, no es que yo lo vea y lo toque. I have to see him and touch him to believe it. See, I want physical proof. Yo quiero prueba y evidencia física. Y si usted entiende la Biblia bien, usted diría, pobre de Tomás, ese no se salva. If you really understand Scripture, you would say, poor Thomas, right? He's not going to get saved. Nobody believed that Jesus would actually respond to what he was asking for. Nadie pensaba que Jesús iba a responder al pedido de Tomás. But you know what happened? Jesus shows up. ¿Sabe lo que ocurrió? Jesús se les apareció. Y fue donde Tomás y le dijo, ¿ves? Soy yo. And he went to Thomas and said, do you see? It's me. And then Jesus went deeper. He went beyond the seeing thing. He said, touch me. Jesús fue más allá y le dijo, no solamente me miras, tócame. Pon la mano aquí. Toca. And Thomas believed because he saw, because he touched. Y Tomás creyó por lo que vio y lo que tocó. Eso nos quiere decir que el Señor Jesús a veces nos acomoda a nosotros, nuestra falta de fe, nuestra incredulidad, pero Dios nos quiere bendecir y se manifiesta en nuestras vidas, aun cuando lo estemos haciendo mal. Ojo y oído a lo que dice el Espíritu a la iglesia. So, Jesus accommodates Thomas's lack of faith. He couldn't trust, he couldn't believe. And that's not the way faith works, but Jesus did it so Thomas would be saved and so Thomas could believe. And Thomas did believe. Do you know that this is the problem in the modern church? ¿Saben ustedes que este es el problema en la iglesia moderna? People want to see to believe. ¿Saben ustedes que ese es el problema en la iglesia moderna? La gente quiere ver para creer. Porque si no lo palpan y no lo experimentan, no creen. Because people are like that. Unless they are able to touch it, see it, experience it, they won't believe it. You know what Jesus' answer was, right? ¿Saben ustedes cuál fue la contestación de Jesús? A Tomás y a todos nosotros. Bienaventurado el que cree sin ver. Blessed is he who believes without seeing. So you see, faith is about not seeing. Faith is about trusting the Lord. La fe no se trata de ver nada. La fe es a base de confiar en Dios. Porque al que cree, todo lo es posible. Because everything is possible to him whom believes.
So today we're going to talk about this. We're going to go in step by step. I'm going to take you slowly, but I hope you can see where you are in your spiritual journey. Yo voy a ir paso a paso, poco a poco, a explicarle a usted esta situación y yo espero que usted pueda ver dónde usted está en su jornada espiritual. ¿Dónde es que yo estoy fallando? Yo escucho a la gente decirme eso. Pastor, yo lo que quiero es saber dónde estoy fallando. Pues estamos fallando porque no sabemos cómo ejercitar nuestra fe. People ask me all the time, Pastor, where am I wrong? Where am I missing it? Well, we're missing it in the point where we do not know how to exercise our faith. No sabemos usar una herramienta espiritual como la fe. All right. You see, the first thing we need to do is know God. Lo primero que tenemos que hacer es conocer a Dios. Oh, yo me convertí en el 1955. Great. Great. So you're saved in 1955. Good. What have you done for me lately, you know? What happened after 1955? I go to church. Once in a while. Sí, ¿qué pasa después de que usted aceptó a Jesucristo? Bueno, yo voy a la iglesia de vez en cuando. Okay. Listen. When you meet a stranger, a person you don't know, do you trust him? Of course not. You don't know. I'm going to tell you something that happened to me this past week. I'm at home with my wife and my children. Y esto ocurrió esta semana en mi casa. Estoy en casa con mi esposa y mis hijas. This gentleman, somebody starts knocking on the door. Hay alguien que empieza a tocar mi puerta. Y cuando abro la puerta, when I open the door, it's this elder American man. Es un hombre mayor, un norteamericano mayor. 75 años. He was 75 years old. His name is Don. Su nombre es Don. I go, yes, how can I help you? Le digo, ¿en qué le puedo ayudar? Me dice, I'm your neighbor. Yo soy su vecino. And I need to talk to you. Y necesito hablar con usted. ¿Sobre qué? You know, what about? And he says to me, on Tuesday nights, this whole street is packed with cars. Los martes en la noche esta calle está completamente llena de automóviles. Yes, we have a Bible study. Sí, tenemos un estudio bíblico. Dice, I know. Me dice, yo lo sé. Digo, how do you know? Dice, porque yo he hablado con algunas personas. He said, I know because I've talked to a couple of people. Oh. And I said, how can I help you, Don? And he says to me, I think you're the person who can help me. Because I have a Bible study in my house. Listen, he says, with so many cars and so many people coming to your Bible study, you have to know something. Y me dice, con tanto automóvil y con tanta gente aquí los martes de la noche, definitivamente usted sabe algo. So I said to him, are you a Christian? Le digo a él, ¿es usted cristiano? He says, yes. Me dice, sí. Le pregunto, ¿a qué iglesia usted va? I asked him, what church do you go to? He says, I go to First Baptist in North Richland Hills. Me dice, voy a la primera iglesia bautista en North Richland Hills. Oh, I know the church. Yo la conozco. Mi esposa y yo asistíamos a esa iglesia y empezamos a hablar del pastor anterior y todo ese tipo de cosas. Well, I still didn't know what he wanted to talk to me about. So I said to him, again, the third or fourth time, how can I help you? ¿En qué le puedo ayudar? He said to me, I just want an appointment with you. Yo solamente quiero una cita con usted. This is going to be long, man. I said, fine. So I took him to a place that I love now. No. I took him to Panera Bread, man. He ido las hermanas me han llevado tantas veces a Panera Bread que ya me gusta. So I go there, man. And we talk like an hour and a half. Hablamos por hora y media. Fue una bendición para mí y fue una bendición para él. Tenía muchas preguntas a los 75 años de edad. Y me dice, yo voy a mi iglesia, pero no me contesta mi pregunta. Por diferentes razones. En el transcurso de la conversación, yo lo voy conociendo. Y él me va conociendo. En el transcurso de la comunicación, vamos agarrando confianza el uno del otro. Do you see where I'm going? ¿Ustedes ven para dónde voy? Usted puede haber aceptado a Jesús como su Señor y Salvador.
Pero si usted no pasa tiempo hablando con el Señor, comunicándose con el Señor, usted realmente no lo va a conocer íntimamente. Y es en la oración, en el diálogo con Dios, cuando usted se aparta y le da tiempo al Señor, que usted aprende a reconocer la voz de Dios. Y Dios conoce tu corazón. Y tú aprendes a obedecerlo y a sujetarte y a hacer todas estas cosas que tenemos que hacer. Pero la gente no quiere pasar tiempo y pasar trabajo. El estudio de la palabra es importante. Hay gente que todavía, yo lo he dicho 20 veces, todavía no saben la diferencia. Cuando usted lee la Biblia, Dios le habla a usted. Cuando usted ora, usted le habla a Dios. So let me tell you about the difference between reading your Bible and praying. When you read your Bible, God is speaking to you. When you pray, you are speaking to God. And this is how we communicate. And it's a beautiful thing how the Holy Spirit takes you to the Word of God and just speaks to you. Y es una cosa hermosa como el Espíritu Santo te habla a ti y nos habla a nosotros, ¿verdad? Porque sencillamente te lleva la palabra y te muestra su voluntad. Dios habla, porque la palabra es viva y eficaz. Pero si usted no entra en el diálogo, si usted no se sienta a hablar con Dios, eso no se desarrolla, eso no se cultiva. Jesús nos enseñó, Jesus would teach us, if you had faith like a little mustard seed, you would tell this mountain, get out of here. And you could cast it out to the sea. Si usted tuviera fe, como un grano de mostaza, usted le puede decir a la montaña, levántese y échese a la profundidad de la mar y le será hecho. Fe como un grano de mostaza. No hay que tener mucha fe. No hay que tener gran fe. No hay que tener una fe gigantesca. No hay que tener una fe extraterrestre. Pequeña fe. Y usted sabe dónde usted consigue esa pequeña fe. En oración. Hablando con Dios. This is where you get your faith. Praying. Trusting God. Believing in God. Because you see, without faith, it's impossible to please God. Porque ven ustedes, sin fe es imposible agradar a Dios. El evangelio es por fe. El reino de Dios es por fe. You see, the gospel is about faith. The kingdom of God is about faith. Christian life is about faith. La vida cristiana es sobre la fe. Nothing works without faith. Todo funciona a base de la fe. Everything works about faith. Let me use some examples. Déjame hacer algún ejemplo. Salvation, la salvación. Es imposible ser salvos sin fe. It is impossible for you to be saved unless you have faith. Unless you believe that Jesus Christ is the Son of the Almighty. A menos que usted no crea que Jesús es el Señor de nuestro Padre Celestial. It's about faith. Oiga, your spiritual growth, su crecimiento espiritual es por la fe. La sanidad es por la fe. Healing is about faith. Spiritual growth is about faith. Being filled with the Holy Spirit is about faith. Ser lleno del Espíritu Santo es sobre tu fe. Porque de acuerdo a tu fe te será hecho. Because it's all about whether you believe or not. And according to your faith, it shall be done. You know, when people say, Lord, Señor, ayuda mi incredulidad. Lord, help my unbelief. Señor, aumenta mi fe. Lord, please give me more faith. And I'm trying to tell you this morning how to get that faith. Just get on your knees, read your Bible, talk to God. It starts coming. Because I want you to know that faith is a gift from God. God gives it to you. Si usted quiere fe, lo único que usted tiene que hacer es arrodillarse, leer su Biblia y orar. Y ahí usted empieza a recibir la fe. Porque quiero que sepan esta mañana que la fe es un obsequio, es un regalo, es un don. Piensen en la salvación. Let's think about salvation. You know why some people don't come up front? Usted sabe por qué alguna gente no pasa al frente cuando hacemos el llamado. Yo no estoy listo. I'm not ready. This is what they say. I still have some questions. I still doubt. I'm not sure.
right? No estoy seguro, no estoy listo. That's what everybody says. That's what I said when I didn't know Jesus Christ. But here's what happens. When you stand and you come up front and you trust God, He gives you salvation faith. He gives it to you. He looks at your heart. He knows that you want a relationship with God. He gives you the faith that you need to be saved. Just read your Bible. That's what happens. So lo que sucede es cuando llega el momento de la salvación, la gente está en estas dudas. Pero si usted confía en Dios y usted pasa al frente y acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador, Dios mismo te da la fe que tú necesitas para ser salvo. Eso está escrito en la Biblia, amados hermanos. No somos salvos por nuestros esfuerzos, ni por nosotros mismos, es por fe. ¿Qué sucede? ¿Qué hacemos cuando vienen los problemas y las pruebas? ¿Qué sucede cuando viene la tribulación? ¿Qué sucede? ¿Qué hacemos cuando llega la crisis? What do we do when we have problems? When the evil one comes and we're oppressed? When the difficult times, what do we do? We look at the problem. That's what humans do. We're like Thomas. Pastor, tengo un problema tan grande, me va a ahogar. Mi problema es tan grande como una montaña. Si esa montaña me va a caer encima, pastor. Do you hear what I'm saying? That's how people are, man. They look at the problem and they say, my problem is so huge, so big. It's as big as a mountain. And that mountain is going to fall right on my head. It's going to destroy me. Well, Sister so-and-so, bueno, hermana, ¿pero qué dice la Biblia? La Biblia dice que si tú crees y si tú confías en el Señor y si tuvieras fe como un granito de mostaza, tú le puedes decir a ese problema gigantesco, tú le puedes decir a ese problema que parece una montaña, échate a la mar. You can take that mountain and just throw it out there if you have faith. No problem, ningún problema es tan grande que te puede derrotar. No problem is so big, so huge that it can defeat you. Do you know why? Do you know why? Because the Bible says, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. The one in you is more powerful than whatever's out there in the world. Trust the one who loves you. Trust the one who's in you. Confía en aquel que te ama. Confía en aquel que está dentro de ti. Y todo te será posible. Porque para el que cree, nada le es imposible. So cambia tus lágrimas por el gozo del Señor. Cambia tu llanto, cambia tu vergüenza. Entrégaselo a Cristo. Vete a orar y dile, Señor, me atacaron hoy. El enemigo viene a destruirme. Pero levántate como un gran gigante y defiende mi causa. Y Dios, dice la Biblia, te hará justicia. Yo no he visto a justo desamparado, ni su descendencia que mendiga pan. Créelo y así será tu vida. I'm sorry that I went to the Spanish, man. I'm back. That happens once in a while. The Christian walk is about faith. We walk by faith, not by sight. We walk by faith. I see Christians, they meet to drink coffee and some orange juice. And I say, that's nice. These brothers and sisters are going to build each other up. But they're there all day long talking about their problems. That's depressing. Talk about your faith. Talk about what God's going to do in your life. Believe it, and it's going to happen in the name of Jesus. ¿No entendieron en español, parece? A veces veo hermanos y hermanas que se reúnen, toman un cafecito, un juguito, hablar, compartir en el Señor. Ajá. Eso suena bien. El problema es que se pasan todo el día hablando de sus problemas. Eso no es deprimente. Como si estuvieran derrotados. ¿Y qué tú vas a hacer? Ay, yo no sé. ¿Cómo que tú no sabes? Entrégaselo a Cristo. Tengo un problema que no tengo salida. ¿Cómo que no tienes salida? Entrégaselo a Cristo.
Porque no hay prueba que te ha sobrevenido que no sea humana. Y junto con la prueba, Dios te da la salida. Muchos hermanos ahogados con sus problemas. Oh, tengo tantos problemas, pastor. I'm sorry, I'm not mocking you. Yo no me estoy riendo de usted. Pero si Jesús estuviera aquí, diría, tanto tiempo con vosotros, ¿dónde está vuestra fe? No hay que estar ahogado. Porque aunque Pedro se caiga en el lago y a él le parezca que se está ahogando, el maestro se acerca, le da la mano y lo saca en el nombre poderoso de Jesús. I'm trying to come back to the English, man, but it's just flowing in Spanish. I hope you understand. So en esta mañana, tú tienes problemas, tráeselos al altar. Tienes dificultades, tráeselos al altar. Tu matrimonio está en crisis, tráeselo a Cristo. Tu familia, tu hijo está en crisis, tráeselo a Cristo. ¿Y qué tengo que hacer después de eso? Confía en Él. Deja que Él obre. Porque Él está en ti. Y tú vas a ver cómo Él empieza a hacer. Y tu fe va a crecer cuando tú empiezas a ver las cosas lindas que el Señor hace. Pero para de criticar, para de quejarte, para de hablarle a todo el vecindario tus problemas. Y ven y alaba al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Good, good. ¿Cuántos están enojados con el pastor? Amén, amén. Yo más que los amo, I'm sorry. Estoy tratando de hacer lo mejor por ustedes. Aleluya. Confía en su palabra. Confía en su palabra. Ahora les voy a enseñar algo. Yo cuando hablo con la gente aquí en Génesis me di cuenta que ustedes han estado en otras iglesias, pero a ustedes no le enseñaron bien las cosas, ¿saben? Les voy a enseñar algo. Abra su Biblia en Hebreos 11:1. Please open your Bibles in Hebrews chapter 11, verse 1. Hebrews chapter 11, verse 1. So, I'm going to do English and Spanish so everybody can get it, okay? Hebrews chapter 11, verse 1. You see, the Bible gives us the definition of faith. And I'm going to show you what is faith. Because a lot of people have these strange ideas about faith. And part of the problem is that you listen to the radio, you listen to TV, you listen to all kinds of crazy things. You go listen to prophecies. I'm so sorry. Listen to the word of God. So let's clear this up about what is faith this morning. Vamos esta mañana a hablar un poquito sobre lo que es la fe, de acuerdo a la Biblia. Y en Hebreos 11:1 nos da la definición de la fe. Pero todo el mundo tiene esto tan distorsionado. Y dicen tantas cosas raras en la televisión, en la radio, en las campañas, y los profetas dicen cosas que no son. So vamos a ver lo que dice la Biblia. Are you there? Hebrews 11, verse 1. Now faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. Let's read the Spanish. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. So, como los israelitas y los hebreos pensaban de manera distinta a usted y yo en el mundo occidental siglo XXI, vamos a invertir el orden para que usted vea el sentido de esto. Y después le voy a llevar a otro versículo que va a confirmar lo que el pastor le está diciendo. La segunda parte dice, la convicción de lo que no se ve. The second part says, and the certainty of what we do not see. La convicción de lo que no se ve. ¿Qué es lo que no se ve? A Dios. Tú no ves a Dios. Tú tienes que creer esto por fe. Nosotros caminamos mirando al invisible, dice la Biblia. Caminar por fe significa que tú no sabes para dónde tú vas, porque tú no lo ves. So, tú tienes que creer que Dios es real, que Dios te ama, que Dios te guía, que Dios es bueno, que Dios no te va a hacer daño. Tú tienes que confiar en eso. Y cuando tú vas a orar y le pides las cosas, se cumple la primera parte de ese versículo. Mira lo que dice la primera parte. Es pues la fe, la certeza
de lo que se espera. Porque cualquier cosa que tú pidas, te va a llegar. Viene de camino. Dale tiempo al Señor. Deja que Él obre para que lo alabes y lo glorifiques. Te quiero dar otro versículo para confirmarte lo que te acabo de decir. Let's go to verse 6. Vamos al versículo 6. Ahí mismo Hebreo 11, versículo 6. Are you guys there? Look what it says. Mírame lo que dice. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que existe, que es real y que es galardonador de los que le buscan. You got it? La fe en la Biblia es que tú confías en aquel que tú no ves, pero tú vas a confiar que Él es bueno y te va a premiar y te va a recompensar y va a contestar tu oración. So let me just go back to the English here. Verse 6 says, and without faith, it is impossible to please God, because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. Eso es lo que es la fe. Y cuando yo llego aquí, I hope you don't misunderstand. Yo espero que no me malinterpreten. Ha sido una gran bendición que Melvin haya llegado a nuestra iglesia. Igual mi hermano Lorenzo. Ha añadido unas dimensiones a la música tremenda. Pero hay iglesias que se creen que dándole la batería el Espíritu Santo va a bajar. There are some churches that actually believe that just beating on the drums, the Holy Spirit's going to come. It's by faith. Es por fe. No es por los cantazos que le demos a la batería. It's not about hitting the drums. It's having faith. You see, people say, I go to church, yo voy a la iglesia, pero yo no sé, yo no siento nada. I go to church, I don't feel anything. Well, that's your problem. Ese es tu problema. Not ours. Let me tell you what the Bible says. The Bible says, wherever 2 or 3 are gathered in His name, there I am. Donde quiera que hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí yo estoy. Y en la iglesia cristiana Génesis, todos los domingos hay más de 2 o 3 reunidos. Y Cristo está aquí, alabado sea su nombre. Ay, yo no sé cómo esa iglesia, la gente se salva y se bautiza, pero yo no sé cómo eso ocurre. Por fe. Porque yo confío en el Señor. Yo confío en el Señor, amados hermanos. Y lo único que quiero es que usted confíe en el Señor. Que confíes en el Señor. Que Él está contigo, que Él te cuida, que Él te protege, que Él te dirige, que Él te guía. Que no te deja, que no te abandona nunca. Camina por fe. Y donde quiera que tú vayas, el Señor va contigo. ¿Sabes lo que dice el texto? Para los que creen en Él. Dice, literalmente dice, y el maligno no les toca. ¿Lo crees? Yo no sé por qué hay tantos cristianos. El diablo me está dando una pela. ¿Really? Échalo fuera en el nombre de Jesús. El diablo se mete a mi iglesia a patadas con todo el mundo. ¿Really? Cristo está aquí. Si hay 2 o 3 reunidos en su nombre y Jesús está aquí, no hay diablo que pueda sacar a Jesús de la iglesia. ¿Usted entendió? Es por fe. Me causa tristeza las distorsiones que hay en el cuerpo de Cristo. A veces en las iglesias hay más demonios que ángeles. Y causa pena. Porque es a base de lo que tú crees. Y si tú crees que el diablo está metido en las iglesias y se manifiesta en todos los domingos, eso es lo que va a pasar. Porque conforme a tu fe, te será hecho. Pero si yo creo que Jesús está aquí y Dios te cuida a ti, a mí y a nosotros, Cristo está aquí. Es tan sencillo como eso. Santo. Mira lo que te voy a decir. Porque hay cristianos evangélicos con unas distorsiones profundas. Pastor, pero usted no cree que los diablos pueden poseer los cristianos. Escúchame algo. Escúchame algo y te lo digo en el nombre del Señor. Los demonios no pueden poseer ni a los inconversos si los inconversos no quieren. Porque Dios nos dio libre albedrío. Y si un inconverso se pone en el ocultismo y se pone a invocar a Satanás, ese es su problema. Pero no todos los inconversos están endemoniados. Porque si no quieren, el diablo no puede.
Esos son inconversos. No me diga a mí que gente cristiana quieren ser poseídos. Y que todos los domingos hay cristianos poseídos en la iglesia. Alguien se metió y sacó el Espíritu Santo de tu vida y te poseyó. El diablo, ningún demonio te puede poseer a ti, porque fuimos comprados con precio de sangre. Tenemos el sello del Espíritu Santo que dice que somos propiedad de Cristo Jesús. Y el diablo no se puede meter en tu matrimonio, en tu hogar, en tu familia. Échalo fuera en el nombre de Jesús. Pastor, pero eso no siempre funciona. Porque yo soy una mujer cristiana y el marido mío se fue con otra. Si tu marido estaba en desobediencia y en pecado, hay consecuencias. Pero cuando un hombre quiere estar con su esposa y serle fiel, y si es un hombre de Dios, se va a tirar de rodillas y va a echar fuera la tentación y la va a resistir y va a vencer, porque el Señor está con él. Todo es a base de dónde está tu corazón y en quién tú confías. Cuando venga una mujer, te hablo a los varones, I hope so. Cuando venga una mujer a coquetearte, moverte los ojitos, y tú eres un hombre casado, resiste la tentación. En algún momento tú tienes que darte cuenta, espérate. ¿Dónde va esto? Y tú tienes que decir, Señor, yo soy tuyo, guárdame a mí, guarda mi matrimonio. Yo resisto esto, ayúdame en mi debilidad. Conforme a tu fe te será hecho. Pero si te gusta y te quieres ir con ella, hay libre albedrío. Esa es la verdad. Los hombres caen y fallan. ¿Cuántos dicen amén? No te vayas tras la mujer extraña, por dulce que sea. Resiste la tentación. Yo sé que hay caballeros diciendo, el pastor siempre dándonos palos a los hombres. Yo te voy a decir, conforme el Espíritu Santo me hable. En esta mañana recibe esa palabra. Voy a culminar diciendo lo siguiente. Tomás no tenía una super fe, pero Cristo lo amó. Tomás no tenía una super fe, pero Jesús lo ayudó a creer. Tomás no era grande, no era un gigante espiritual, pero Jesús lo pastoreó. Lo que yo quiero decirles en esta mañana a cada uno de ustedes y a mí mismo, el Señor nos ayuda en nuestra debilidad. El Señor nos ayuda en nuestra flaqueza. Cristo está con nosotros. Y Dios, el Señor Jesús, es paciente contigo y conmigo. Pero yo quiero que no te quedes ahí. Yo quiero que crezcas y aprendas a usar tu fe y empieces a mover montañas. Usted sabe una de las cosas que a mí siempre me ha gustado de la iglesia Génesis. Los martes en la noche y el domingo en la mañana. Los martes en la noche es precioso porque no solamente van por el estudio bíblico, hay una cadena de oración. Y la gente hace peticiones. ¿Y sabe por qué la gente hace peticiones? Porque se han dado cuenta que Dios contesta la oración. Y la cantidad de testimonios que tenemos, como Dios contestó esta oración y la otra, y la gente va en gratitud dando gracias. Y por eso tenemos esos momentos de acción de gracias. Vale la oportunidad a la gente a testificar y compartir lo que Dios ha hecho en su vida. Y es algo precioso. Y Dios ha hecho cosas aquí increíbles. No, yo no pataleteo, yo no tiro patadas, yo no me tiro del altar. Yo sencillamente tengo fe. Porque yo creo que el Señor está con nosotros. El que cree, todo le es posible. En esta mañana, yo no sé dónde tú estás en esa trayectoria, pero yo te sugiero y te recomiendo como pastor, cualquier dilema que tú tengas, si hoy es tu día malo, si hoy es el día de la prueba, ven acá y dile, Señor, encárgate de esto. Eso es todo lo que tienes que hacer, confía en Él y Él hará. En esta mañana vamos a inclinar nuestras cabezas, cerrar nuestros ojos. Señor, yo te hablo por este esposo y te pido, Señor, que lo tornes de su camino y que endereces su vereda y que esta esposa que está clamando a ti
sepa en esta mañana que tú has escuchado su oración. Y tú vas a hacer lo que tú vas a hacer. Porque tú eres Dios poderoso. La pongo en tus manos. Te la entrego y te la encomiendo en el nombre poderoso de Jesús. Señor, en esta mañana sé con nosotros. Sé con nuestro quebranto, con nuestro dolor, con nuestra enfermedad. Señor, la vamos a traer al altar. Y en este altar vamos a depositar las cargas sobre el madero, sobre la cruz, sobre el Calvario. Y nos vamos a ir de este altar lleno de gozo, lleno de paz. Porque vamos a cambiar nuestra tristeza por el gozo del Señor. Por esto oramos en esta mañana y lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le agradecemos el habernos escuchado y no te debes perder la próxima edición de El Mensaje de la Semana. Que el Señor te continúe bendiciendo.